la gente dice más delicado que cría de chompipes. En Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y a veces nos quedamos en ese versículo, pero dice el 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos ayudas para poder entender tu palabra. Como te decía ahora en la madrugada, Señor, sé tú llevando el control de este tema, y sé tú, Señor, como siempre, hablándonos a cada uno de nosotros. Ayuda a tu siervo, Señor, a poder hablarle a tu iglesia conforme lo que tú quieres que escuchemos y aprendamos el día de hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Cuando la iglesia del Señor se dedica a entretenerse, va desarrollando miembros que calificamos o califico como miembros delicados. Y de ahí el término o el dicho: más delicados que cría de chompipes. Eso no me lo reveló Dios, eso yo lo puse de lo coronadeño que soy. Y mucho de lo delicado va en función de que, por ejemplo, no les gusta alguna música, como mencioné un poquito el domingo pasado. Ya no pueden escuchar algunos temas de la palabra de Dios porque incluso se resienten. Si les enseña, si la enseñanza es muy profunda, entonces se pierden en el tema porque es sumamente profunda. Si la enseñanza es muy liviana, entonces se duermen porque la enseñanza ya se les está diciendo algo que ya sabían. Si les saludan, no les gusta. Si no les saludan, se ofenden. Si se lee mucha Biblia, no les parece. Se pide apoyo económico y dicen que la iglesia es un negocio. Si faltan cosas de primera necesidad en el templo, dicen que se está haciendo descuidado. Si se hace un llamado a servir, que para qué se hace tanto. Si no se hace llamado a servir, dicen que nadie toman en cuenta a ellos. Y aquí podría seguir con muchísimas más características de hermanos en Cristo que hoy en día están fuera de la iglesia del Señor. Y dicen: la iglesia me falló. Y creo no equivocarme, pero si en las iglesias del Señor hoy estuvieran todo el que dice que es hijo de Dios, que ama a Dios y que respeta a Dios y dice ser cristiano, si hoy todos estuvieran en alguna de las iglesias, creo que necesitaríamos iglesias, templos, para poder abarcarlos a todos. Hoy pretendo dilucidar quién le falló a quién. Porque muchos dicen: la iglesia me falló. Y hoy pretendo dilucidar si fue la humanidad que le ha fallado a Dios, o si es Dios quien le ha fallado a la humanidad. Si es el cristiano el que le está fallando a Dios, o es Dios quien le ha fallado al cristiano. El tema anterior vimos razones de ser y la misión de la iglesia. En este mensaje vamos a ver si Dios ha fallado a sus hijos, o si por todo lo contrario son sus hijos los que están allá afuera que le están fallando a nuestro Dios. Esto nació hace varios meses, que siendo honesto, Dios puso esto en mi corazón al ver un grupo de personas cristianas vamos a ver, yo no cuestiono su sinceridad, yo no cuestiono su amor, pero en una marcha de estos grupos LGBTIQ+, y ahí seguirá, por eso prefiero llamarles de la A a la Z, ¿verdad?
en estos grupos, habían unas personas con unas carteles, con unas pancartas que decían: la iglesia te pide perdón. Y se acercaban algunos de esta comunidad y decían: sí, la iglesia me ha maltratado. Otros decían: sí, la iglesia me falló. Y estos jóvenes, en un gesto que muy amable, en un gesto hasta cierto punto muy bonito, les iban y les daban un abrazo y le pedían perdón a esta persona porque la iglesia le falló. Esto me hizo pensar si realmente es la iglesia la que le ha fallado a las personas, o si es lo contrario, si son las personas que no han sabido vivir su vida de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces me puse a analizar, y vamos a ver con la palabra del Señor, hermanos, algunos ejemplos para ver quién le ha fallado a quién. Y vamos a empezar en Génesis capítulo 2, y vamos a arrancar acá en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, Génesis 2 del 15 al 17, dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No comerás del fruto del árbol. Una vez hace muchos años alguien preguntó y decía: pero ¿por qué? Le preguntaban al pastor: ¿por qué Dios dejó esos árboles? Y decía, si yo era una clase de jóvenes, y decía esta hermanita: cuando yo llegue a tener mis hijos y si mi hijo va a chocar contra una mesa, yo prefiero quitar la mesa para que no pegue, para que no choque. ¿Por qué Dios dejó el árbol? Dejó los árboles. Debo dejar claro que el responsable de sus propios actos es el hombre. Y si Dios mismo lo estableció al decirle precisamente: no comerás de ese fruto. No es que Dios necesite poner caída al hombre. No, el hombre es el que tiene que aprender a respetar. El hombre es el que tiene que aprender a obedecer. Y si no hay una regla, no hay que obedecer. Por eso es tan importante que nuestros hijos aprendan a tener límites, porque los límites les dan seguridad, porque los límites les enseñan un camino. Y entonces Dios le dijo al hombre: no comas de esto. Estaba en ese momento dándole la responsabilidad de sus actos al hombre mismo. ¿Qué voy a hacer y qué no voy a hacer? También al dar esta orden, le está dejando claro al hombre que Dios es el que tiene la supremacía sobre él. No solamente lo creó, sino que también le estableció quién es supremo. Y ese supremo le dijo: no toques esto. Como tercero, la solicitud del Dios supremo es guardar su palabra y no pasar los límites impuestos por él. Si él dijo: no lo toques, no lo comas, entonces el hombre necesitaba aprender a entender que el Supremo le está dando una regla, le está dando algo que hacer, que tiene que verdaderamente cumplir, guardar la palabra de ese ser supremo que le está dando. El hombre ahora puede obedecer o no hacerlo bajo su propia responsabilidad, porque ya hay un mandato, porque ya hay una palabra que cumplir. En Ezequiel capítulo 28 versículo 2 dice
hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Repito, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Sentado tú, hombre, y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es una profecía muy interesante porque es el rey de Tiro, un rey pagano, que se estaba poniendo en lugar de Dios. Y él dice, yo soy como Dios, yo puedo hacer lo mismo que Dios, yo estoy aquí y puedo perfectamente hacer esto, pero dice, porque se enalteció tu corazón. El problema del hombre es su corazón. Hoy he escuchado una predicación de alguien que hace muchos años sacó un reportaje y decía, finalizaba su reportaje preguntando, ¿qué es lo malo? Haciendo notar varias cosas malas, diciendo, ¿y qué es lo malo de este mundo? Como diciendo, piense usted en más cosas que están mal en el mundo. Y entonces, por ser un editorial, recibí una carta de una persona que había leído esto en el periódico y le puso, yo sé qué es lo malo de este mundo. Lo malo de este mundo soy yo. El problema no está en el mundo. El problema está en nuestro corazón. El problema no es las cantidades de formas diferentes de pecado. El problema está en mi corazón. El problema soy yo, no es el mundo. También en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tú que decías en dónde, en tu corazón. Muchas personas hoy se creen los dioses de este mundo. En su mundo quien manda son ellos. Hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, viven como les da la gana, porque el problema no es el mundo, el problema es el corazón. También Romanos capítulo 6, versículo 23, todos lo conocemos. Porque la paga del pecado es muerte. Y me encanta como lo dice, la paga del pecado, no dice qué tipo de pecado. ¿Por qué no dice qué tipo de pecado? Porque cualquier pecado. La paga del pecado es muerte, punto. Y si somos pecadores merecemos la muerte. Vimos entonces la orden que Dios le da al hombre. Yo te estoy haciendo, te estoy poniendo en un lugar, te estoy dando un trabajo, te estoy dando una tarea, pero te estoy dando una orden. Mi palabra dice, no comas de ese fruto, punto. ¿Y cuál fue la reacción del hombre? Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron y la presencia de Jehová de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. ¿Quién le falló a quién? ¿Quién le falló a quién?
Ellos hicieron lo que no debieron, tomaron, comieron y entonces empezaron a tomar acciones, según ellos, las acciones correctivas. Dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y primero conocieron que estaban desnudos. Al darse cuenta de eso, entonces toman acciones, según ellos, correctivas. Cosieron hojas de higuera y también hicieron delantales para ellos. Yo voy a solucionar mi problema. Yo no obedezco a Dios y yo voy a solucionarlo. Yo me aparto de Dios y yo voy a solucionarlo. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero y entonces yo lo voy a solucionar. Yo no necesito a Dios para que me esté diciendo. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué yo voy a acercarme a Dios para que me esté diciendo que yo soy esto, que yo soy esto, que yo soy esto? ¿Para qué yo me voy a acercar a Dios? Pero Dios dice que quien le falla es el hombre a Dios, no Dios a los hombres. Queda totalmente claro que fue Dios, que no fue Dios quien falló, sino el hombre con su desobediencia recibió la consecuencia y el único responsable fue el hombre, no fue Dios. Mis hermanos, cuando la gente se aleja de la iglesia porque van a vivir una vida en contra de lo que dice la palabra de Dios, no es la iglesia que le está fallando. Porque nosotros somos responsables de anunciar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos están allá afuera diciendo, la iglesia me falló? Otro ejemplo, 10 de los 12 espías que reconocieron la tierra. Dice Génesis 50, 24. Vamos ahí un momentito. Génesis 50, 24 dice la palabra del Señor. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José les dice a sus hermanos, yo voy a morir y cuando esto pase, cuando yo muera, ustedes van a tener que tener un cuidado conmigo, porque Dios prometió algo. Dios prometió que iba a dar una tierra. Esa promesa se la hizo a Abraham, se la hizo a Isaac, se la dio a Jacob. Y 400 y restos de años después sale en Génesis, usted ve entrando una familia en Egipto y usted en Éxodo capítulo 1 ya ve una nación en Egipto. Pero había una promesa, Dios va a entregar esa tierra. En Éxodo 3:8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fedeseo, del heveo y del jebuseo. En el capítulo 3 versículo 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dice Dios, yo lo voy a hacer. Capítulo 12 de Éxodo versículo 23, y cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como promedio guardaréis este rito. Y en el capítulo 13 versículo 5, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo y todos los feos, ahí están todos, y es Dios quien les está diciendo, yo lo voy a hacer. Eso era lo que Dios prometió. ¿Cuál fue la reacción de los hombres? Números capítulo 13 versículo 30 al 33.
Después de que Dios en reiteradas oportunidades le dijo, yo lo voy a hacer. Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, dijo, subamos luego a tomar posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Dios dijo, yo les voy a dar la tierra. Ellos dijeron, no podremos subir. Y empieza el razonamiento humano, porque es más fuerte ellos que nosotros. Y empieza el razonamiento humano, porque traga a sus moradores. Y empieza el razonamiento humano, porque éramos a nuestro parecer, para ellos éramos langostas y así les parecimos a ellos. Razonamiento humano. El problema no eran los gigantes, el problema no era la tierra, el problema estaba en su corazón. Perdónenme, hermanos, pero la iglesia que predique la palabra de Dios no le ha fallado a nadie. Dios fue el que se el que se comprometió con su pueblo a darle la tierra, esta vasta tierra, y la desconfianza de su pueblo les hizo andar 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces no fue Dios quien le falló, fue el pueblo que no creyó en Dios, no le creyó a Dios, y padecieron y pasaron. Y saben que, mis hermanos, aquí podría seguir dando ejemplos de que no es Dios quien le falla al hombre, es el hombre que le falla a Dios. ¿Quién se alejó del plan original entonces? Si vamos a Malaquías capítulo 3 verso 6. Esto es importante porque saben, hermanos, Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan y Él lo va a ejecutar y Él lo va a hacer. Él no necesita estar haciendo mediciones para ver si tiene que cambiar su rumbo. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no anda cambiando el plan. Números capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que va a dar algo, Él lo va a dar. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no varía, Él no está cambiando el plan, Él no se está contradiciendo de lo que ya dijo en su palabra. Él no le está fallando al hombre, es el hombre que le está fallando a Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay que
mudanza, no hay cambios ni sombra de variación. El Señor rechaza de plano la acusación de que pasa por alto el mal. Él no pasa por alto el mal. Si yo me estoy comportando mal delante de Dios, Él no va a hacerse de la vista gorda. Por eso es que muchos no están en la iglesia y prefieren estar afuera diciendo que la iglesia les falló. ¿Por qué? Porque saben que en la presencia de Dios y a través de la palabra de Dios están actuando mal. Dice Malaquías capítulo 2 versículo 17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Han escuchado de que Dios es amor? ¿Lo han escuchado ustedes? No, si Dios es amor. No, si es que, ¿dónde estaría la justicia de Dios si Él hace esto conmigo? Porque yo soy así, yo soy acá, yo soy aquí, yo soy esto, yo soy allá. ¿Lo han escuchado ustedes? Esa era una queja constante del pueblo de Israel ya. Y Él les dice, me tienen cansado. Y esta traducción al hebreo es lo mismo que decir me tienen hastiado. O diría mi abuelita, hasta la coronilla me tienen. Me tienen, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís todavía, ¿en qué lo hemos cansado? En que dices, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Ahora la gente dice, yo vivo mi vida como quiero, pero yo estoy agradando a Dios. No. Si no estás haciendo las cosas como Dios dice en su palabra, no lo estás agradando. Dios no pasa por alto. Dios no va a dejar de lado su palabra. Dios no va a cambiar por usted. Si Él dice que algo está malo en contra de su palabra, seguirá estando malo en contra de su palabra, le guste o no le guste. Pero ahora la gente se quiere excusar. Es que Dios así me hizo, suave López. Es que Él sabe cómo yo soy. Es que yo no puedo vivir sin esto. Cansado me tienen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, dice, y en los tales se complace. Porque si no lo hace así, entonces ¿dónde está el Dios de justicia? El contexto es que los piadosos de esta época veían cómo los injustos eran bendecidos según ellos, pero Dios les hace ver que esto no es así y que Él no va a pasar por alto el pecado de nadie. La santidad de Dios es eternamente y es constante y no tiene cambios. Y Él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Precisamente porque Dios no cambia, permanecerán sus propósitos eternos para siempre. Es un hecho que Dios castiga, que disciplina, que corrige a sus hijos, pero su intención es que vuelvan a tomar el camino y que seamos nosotros los que cambiemos nuestros pasos. Dios no necesita cambiar su plan. Dios está esperando que nosotros cambiemos. El hombre es pecaminoso y torcido desde siempre. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También Ezequiel capítulo 16:30 dice, cuán inconstante es tu corazón,
dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Esta era una reprensión a Judá, que no aprendió de los pecados del reino de Israel, sino que no se arrepintió y más bien cayó en los mismos pecados. Y Dios les dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, que son obras de ramera desvergonzada. Más español, yo creo que no necesitamos, ¿verdad? Las malas obras delante de Dios son parecidas a una ramera que no tiene vergüenza de hacer lo que hace, ni comportarse como se comporta. Es claro que ellos fueron peores por una sola cosa: sabían bien lo que pasaría, ya que habían visto el ejemplo del reino del norte, pero no les importó. Ellos fueron peores porque tuvieron la posibilidad de cambiar. La lección para cada uno de nosotros es la siguiente: nosotros vivimos en un tiempo donde el mensaje de Dios es bien claro para nosotros por medio de la palabra de Dios. Seremos peores que Judá si continuamos pecando. Y quiero que vayamos un momentito a Mateo, de Mateo capítulo 11, del 20 al 24. Mateo 11, del 20 al 24, dice la palabra del Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, pero no se habían ¿qué? Arrepentido. Y entonces él decía: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Les está diciendo el Señor: ustedes están viendo mi mano actuar y no se arrepienten. Y les dice: si en Sodoma se hubiera visto, si en Sodoma yo hubiera ido y hubiera hecho los milagros que he hecho en ustedes, ciudades, esta Sodoma aquí estaría si hubieran arrepentido, hubieran cambiado. Pero hay muchos cristianos allá afuera que no quieren cambiar. Conocen la verdad, no quieren cambiar. Conocen a Dios, no quieren cambiar. Y entonces es más fácil ir y decir: es que la iglesia me falló. No, no y no. Es que sus vidas le están fallando a Dios. Y prefieren estar afuera que estar aquí adentro. Porque bien lo dijo el hermano Miguel ahora, aquí la estamos pellejeando. Aquí estamos pulseándola para agradar a Dios. Aquí estamos luchando con el pecado para agradar a Dios. Aquí estamos tratando de vivir vidas santas para agradar a Dios. Aquí la estamos pulseando. Pero prefieren estar afuera. Por eso dice Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El llamado del Señor no es para matar a nadie, no es para destruir a nadie. El llamado del Señor es para que vengamos y nos arrepintamos y cambiemos nuestra vida y cambiemos nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar delante de Dios, y busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10. Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen a decir mal de las potestades superiores. Voy a empezar porque este pasaje es durísimo. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿siguiendo qué? La carne, no el espíritu, no, siguiendo la carne. Andan en concupiscencia. ¿Qué era la concupiscencia? Mi deseo de pecar. En eso andan, satisfaciéndola. E inmundicia, y desprecian el señorío. No les interesa absolutamente ser siervos de. No quieren que es tener un Señor delante. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No se atreven. Pero ellos sí andan, los contumaces. Ahí andan hablando mal de las potestades superiores. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, necios, para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de las deidades de los deleites, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Lo que les gusta y es lo que buscan. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia del Señor. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? Repito, ¿cómo está mi corazón delante del Señor? Quienes debería arrepentirse y volver al plan original no es Dios, somos los hombres. Dios claramente, el cambiar su camino no está en la cancha de Dios. Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es justo y Él es misericordioso. Salmo 18, 30:
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ese es nuestro Dios. Es un camino seguro, es un camino perfecto. Proverbios 35 dice: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Pero ¿cómo es el camino del hombre? Salmo 10, versículo 3 al 7. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Repito el 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Andan buscando deleitarse y dicen con su boca que la iglesia les falló. Andan en sus concupiscencias y dicen que la iglesia le falló. Andan revolcados en su pecado y dicen la iglesia me falló. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, ni hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice el versículo 6, dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación. Esto quiere decir maldición y maldad. Ese es el camino, ese es el corazón del hombre. Proverbios 16:23. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se desvían por su insensatez y después le reclaman a Dios. No obedecen a Dios, se van de la iglesia, tienen vidas desastrosas, viven fatal y después vuelven sus ojos al cielo y dicen: Dios, pero ¿dónde estabas? Dios no ha dejado su palabra. Dios sigue diciendo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero ¿cuántos hay allá afuera queriendo culpar a Dios de sus malos caminos? Repito, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El plan original del hombre es el plan original de Dios es el que el hombre necesita hoy. La iglesia que predica la palabra del Señor no le ha fallado a ninguna de estas personas. No sé otras. Yo defiendo la iglesia del Señor. No sé otros cuál será su Dios. Yo defiendo mi Dios. No necesita que yo lo defienda, pero tampoco necesita que yo ande con pancartas diciéndole a la gente: perdónanos. No. ¿Qué es lo que Dios dice? Isaías 55:6. Buscad a Jehová. Eso es lo que Él dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Eso es lo que Dios dice. Dios no anda pidiéndole perdón a la gente. Dios anda diciendo: busque a Jehová. Cambie su camino. Haga sendas derechas para tus pies.
Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los días en la mañana yo necesito buscar primero el reino de Dios. Colosenses 3, del 1 al 3, un pasaje hermoso. Pablo está diciendo: como consecuencia de, si pues habéis resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba. Tú dices que eres un hijo de Dios, busca las cosas de arriba. Tú dices que le entregaste tu corazón a Cristo Jesús, busque las cosas de arriba. Tú dices que una iglesia te falló, busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia del Señor, y empiece a buscar las cosas de arriba. No se quede diciendo que es que me fallaron, que pobrecito yo, que qué pecado conmigo. No, no y no. El Señor dice la palabra del Señor: si has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cada año que usted pase dentro de la iglesia del Señor, ojo con esto que les voy a decir. Cada año que usted pase dentro de la iglesia del Señor, usted va a tener más excusas para salir si usted quisiera. Porque vi un mal ejemplo, porque me hablaron feo, porque me dijeron aquí, porque el pastor está gritando demasiado, con razón está jodido de la garganta. O sea, sobran las razones. Cada año que pasamos en la iglesia del Señor, más excusas tendríamos para irnos. Pero ¿por qué permanecemos? Porque somos hijos de Dios. Y no andamos allá afuera diciendo: la iglesia falló. Porque al final la iglesia soy yo. No es un problema afuera, es un problema en mi corazón. Es un mandato para los hijos de Dios buscar de Dios o buscar a Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay otro camino más que volvernos a Dios, seguir en obediencia y sumisión a Él. Dejar las influencias del mundo y buscar fervientemente la influencia de Dios en nuestras vidas. Por eso Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Proverbios 10:9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dejemos, con todo el cariño, dejemos de ser tan delicados. No seamos como cría de chompipes, que con la mínima nos arrugamos, que con la mínima queremos dejar todo botado, que con la mínima queremos que ya nadie nos hable. No seamos delicados, seamos fuertes delante del Señor.
que nadie nos tenga que decir en algún momento: ay, el hermano pastor, más delicado que una cría chompipes. Que aprendamos a no ser cría de chompipes. Puestos en pie, por favor. Vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedirles que por favor cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Mis hermanos, allá afuera el mundo se está debatiendo. El mundo se está perdiendo. Y hasta cierto punto tienen cierta razón, porque no están viendo ejemplos de cristianos reales, naciditos de nuevo, decía un amigo mío, que lo que dicen lo viven, que dicen creer en Dios y creen en Dios, que dicen que Dios es su Señor y realmente es su Señor. El mundo necesita este ejemplo. Y aquí habemos un grupo que deberíamos de ser influencia de Cristo en este mundo y dejar que el mundo nos esté influenciando y permitir que Dios sea la influencia en nuestra vida. Padre, primero queremos, o personalmente quiero, Señor, como tu siervo, pedirte perdón, Señor, porque a veces he sido delicado, porque a veces, Señor, tú has tenido que trabajar conmigo y trabajar conmigo, y si de tu boca saliera ese refrán, no sé cuántas veces me lo hubieras dicho. Primero perdóname, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a no dejarte de lado, a no olvidarnos que tú has dado tanto por nosotros, que al fin y al cabo, si diéramos nuestra vida por tu evangelio, por tu palabra, no estaríamos dando absolutamente nada en comparación a todo lo que tú has dado. Padre, ayúdanos a entender nuestra razón de iglesia. Padre, que el entretenimiento no nos llegue, porque cuando buscamos el entretenimiento es precisamente cuando nos hacemos delicados, porque creemos que el mensaje tiene que agradarme, que la estructura tiene que agradarme, que la luz tiene que agradarme, que los cantos tienen que agradarme, que las actividades tienen que agradarme, y perdemos el foco que eres tú. Venimos a agradarte a ti con nuestra vida, con nuestros pensamientos, elevando cantos de alabanza a ti, poniendo atención a tu palabra para que tú transformes nuestra vida. Se nos ha olvidado, Señor, que todo se trata de ti. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas, yo no sé si el Señor te ha hablado en esta mañana, pero si hay algo que tú le tengas que responder a Él, un asunto tuyo con Dios, única y exclusivamente, tú sabes que yo no te voy a pedir que pases, ni mucho menos. Si tú quieres pasar y orar, es un asunto tuyo, pero si tú no quieres o no deseas hacerlo, no hay ningún problema. Pero si tú le quieres decir al Señor: Señor, escuché lo que me dijiste y vamos a arreglar este asunto, tú y yo, Dios. Sabemos, tú y yo, Dios, sabemos lo que significa esta mano levantada. Y en un acto de valentía le dices al Señor: solo levanta tu mano. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor les bendiga, Señor les bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Padre.
Gracias por darnos esta oportunidad hoy de hacer un alto en nuestro camino, revisar cómo estamos viviendo y entender que tú no nos has fallado, que somos nosotros los que te hemos fallado a ti, Señor, que tú no has cambiado el plan, que el plan lo hemos cambiado nosotros, que tú no has cambiado tus caminos, los caminos los hemos cambiado nosotros. Perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. Acompáñanos, Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, y ayúdanos a meditar en todo lo que ha pasado en esta mañana acá. En el nombre de tu Hijo, Señor, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.